El director general de Centros Penales se encuentra con nosotros en esta ocasión en nuestros estudios, Osiris Luna Mesa. Ya lo saludamos, pero ahora sí, formalmente bienvenido. Muchas gracias, Astrid. Es un placer estar acá en esta entrevista, podernos dirigir a la población salvadoreña. Muchas bendiciones a todas las personas que nos están sintonizando a esta hora, que está en familia, compartiendo o cenando en este momento. Muchas bendiciones hasta sus hogares. Perfecto. Bueno, quizás comenzar conversando sobre este gran apoyo que se está brindando al tema de el programa de emergencia sanitaria conocido como PES por parte de Centros Penales a través de los reos en fase de confianza. Estamos hablando de este proyecto enorme que se ha realizado a lo largo de la pandemia y que ha sido liderado por el gobierno del presidente Nayib Bukele y que ha llevado esos paquetes alimentarios a las familias salvadoreñas. Bueno, importante ver cómo el gobierno del presidente Nayib Bukele está acostumbrando a la población a ver, y digo acostumbrando porque el trabajar en equipo de forma articulada entre instituciones nunca se había visto en gobiernos anteriores. Y hoy podemos ver cómo diferentes instituciones estábamos trabajando juntas y uniendo esfuerzos, cada uno sumando para un fin común que es ayudar a toda la población salvadoreña y obviamente estar arreglando cada una de las problemáticas que tiene dentro de su comunidad o en materia general, y en este caso podemos decirlo, en el caso de la pandemia, que es este programa de emergencia sanitaria PES, llamado PES, que se ha involucrado a partir prácticamente de enero, del 2 de enero de este año, se ha duplicado prácticamente la cantidad de personal que está. Aquí no solo está Centros Penales, debo decirlo, está Gobernación, está el BMT, está el MOP, están diferentes instituciones trabajando en conjunto. De parte de nosotros como Centros Penales hemos puesto e iniciamos con 1,000 privados de libertad. Hoy estamos llegando diariamente a aportar 1,500 privados de libertad. Esto porque no solo a diario. Okay. No solo estamos trabajando en el área de carga de paquetes, sino también de descarga de los paquetes. Y esto es para poder llegar a toda la población. Esto en razón de que iniciamos en 2 municipios y así nos hemos ido expandiendo, obviamente. Y hoy la ayuda es llevada hasta la puerta de la casa de los salvadoreños. No solo nos hemos puesto de acuerdo, obviamente, en poder llevar esta ayuda, sino que llegue hasta la puerta de sus hogares. Eso es muy importante para nosotros. Obviamente, en razón de evitar los contagios, de seguir esta medida de salubridad que nosotros también tenemos, y como podemos ver, también nosotros tenemos estas medidas de salubridad y cada uno de estos grupos que está, de los internos, que está participando en este programa, lo estamos ocupando en función como un clúster. Prácticamente nosotros mandamos ciertos grupos de privados de libertad a diferentes lugares en los cuales estamos cargando o descargando, y ellos están haciendo esta labor tanto para que después la Fuerza Armada, entre un grupo de voluntarios, BMT, MOP, puedan llevarlo esto y ser entregados en cada uno de los hogares. Es decir, Osiris, hablamos de la logística, el tema de la carga, luego la distribución, el reparto, digamos. Correcto. Y luego el traslado al beneficiario final, que es, digamos, las comunidades y las familias. O sea, ¿cómo se logra organizar todo este andamiaje desde Centros Penales? Bueno, debo decirlo, esto inició ya a partir de este gobierno, debo decirlo. El señor presidente nos dijo que implementáramos el Plan Cero Ocio, y es importante ponerlo y enmarcarlo dentro de toda esta ayuda comunitaria que se está dando. Nosotros no hemos iniciado en este momento a hacer este tipo de trabajos y de empezar a estar en este tipo de programas. Nosotros lo hicimos, y si bien se recuerda a la población, cuando un grupo de terroristas destruyó una sede policial, sí. Estoy hablando a inicio de la gestión, nosotros en menos de 19 horas laborales, reconstruimos la delegación con cerca de 62 privados de libertad. Esto obviamente en conjunto con la unidad de infraestructura de la Policía Nacional Civil. Y esta asignación que nos da el señor presidente es que ningún privado de libertad esté en ocio dentro de la cárcel. Por eso el plan es Plan Cero Ocio. ¿Qué estamos haciendo? El programa de Plan Cero Ocio no solo significa el trabajo penitenciario como tal, como el que podemos ver, que es ayuda de las comunidades, claro, que estamos reparando diferentes casas comunales,
Bueno, hemos reparado 9 casas comunales, ahorita ya las estamos entregando en conjunto con Gobernación. Ahorita estamos reparando 11 sedes policiales de manera simultánea también. 2 de ellas desde el inicio prácticamente. Nosotros las estamos construyendo, lo que es Acajutla y la delegación, el Escalón Norte, que va a albergar solo cerca de 200 policías, miembros policiales. Las estamos dejando sumamente acondicionadas estas. Así también estamos colaborando con diferentes instituciones como Migración, en la Oficina de Atención al Migrante. Estamos ayudando en la misma sede, diferentes sedes de Gobernación. ¿Y por qué menciono esto? Porque dentro del trabajo penitenciario están trabajando dentro y al exterior cerca de 5,000 personas en una actividad, obviamente, de un oficio. Pero también el Plan Cero Ocio contempla el aprendizaje. Y es que para llegar a tener una rehabilitación y una reinserción efectiva, nosotros debemos de tener capacitados, debemos de reeducar al privado de libertad, formar un hábito de trabajo, como lo es este tipo de oficios, y asimismo ponerlo después en práctica para que esta persona pueda, después de su estancia dentro de la cárcel, al salir, poder tener una oportunidad laboral de algo que aprendió dentro de la cárcel. Hay gente que nosotros le hemos enseñado a leer y a escribir. Hay gente que nosotros le hemos enseñado de cero un oficio. ¿Por qué decimos esto? Porque a la persona la dejamos ya de ver, en realidad, por el delito cometido. Nosotros siempre tenemos las medidas de seguridad, obviamente, que son muy exitosas para el Plan Control Territorial. Pero este es otro tipo de privado de libertad. Este privado de libertad que apoya en este tipo de actividades es un privado de libertad nivel 3 de clasificación, la más baja, casi cero peligrosidad. Okay. No es miembro de ninguna estructura terrorista y ni de crimen organizado. Y ha tenido buena conducta. Y está en fase de confianza en razón de buena conducta, de haber pasado cada uno de sus programas, y de esta manera puede resarcir su daño que en algún momento hizo a la sociedad con este trabajo que está haciendo, y el beneficiario directo es la población. La población ve el trabajo que estamos realizando. Si te recuerdas, la población pudo ver como en el tema del desastre que hubo en Nejapa, en donde tuvimos 500 sí, claro, privados de libertad, se desplegaron para poder ayudar a la población. Y de esta manera fue muy bonito ver, te lo digo, cómo la población en general llegaba a dejarles comida a ellos, a dejarles agua, y que haya habido esa compenetración. Eso es lo que nos va a servir, y obviamente estamos poniendo los cimientos para empezar a romper estigmas, para empezar a romper todos esos paradigmas que existen, en donde un privado de libertad sí puede tener una segunda oportunidad y sí podemos llegar a rehabilitarlo y a formar una reinserción efectiva, porque tenemos que romper con el círculo de la violencia. Si nosotros, dentro de la cárcel, obviamente como una etapa rehabilitadora y reinsertadora, no rompemos el círculo de violencia, que es que una persona delinque, se condena, está dentro de la cárcel, sale, vuelve a delinquir, vuelve a entrar a la prisión, y no rompemos esos índices de reincidencia, claro, que en gobiernos anteriores han llegado hasta el 92% de índices de reincidencia, y ahorita verdaderamente con este tipo de programas sí podemos darle una segunda oportunidad. Definitivamente son programas exitosos. Vamos, a propósito de que hablábamos del deslave de Nejapa, fuimos testigos de cómo se incorporaron decenas de reos en fase de confianza a aportar con su mano de obra para toda la tarea que había ahí, que era súper compleja, Osiris. De hecho, ahí tenemos las imágenes. Sin duda. Sí, verdaderamente, como te lo digo, 500 privados de libertad diariamente colaboraron en lo que es limpieza, en lo que es la búsqueda, incluso trabajamos con búsqueda de personas, obviamente, un hecho lamentable, debemos decirlo, pero ver a los privados de libertad hoy en este Plan Cero Ocio, trabajando verdaderamente con un beneficio real a la comunidad, hoy empezamos ya no solo a ver al privado de libertad de una forma en la que él solo comete un delito, sino que también puede resarcir su daño y puede aportar a la sociedad. Yo te lo digo en este momento también por instrucciones del señor presidente Nayib Bukele, estamos reparando diferentes delegaciones policiales. Imagínate ese gran trabajo que se está realizando, el mensaje que deja dentro del contexto en que lo que estamos haciendo, estamos reparando, hemos empezado a reparar las diferentes escuelas.
Ahorita llevamos reparadas 12 centros escolares que estamos interviniendo en este momento y asimismo diferentes necesidades que la misma población nos hace llegar. Lo que está a la vista no se puede negar, No se puede Osiris. refutar. Es la primera vez que vemos una cantidad de reos en fase de confianza teniendo esa oportunidad, no solamente de poner en práctica, digamos, el oficio que han aprendido dentro de su estancia en los diferentes recintos penitenciarios, sino que los hemos visto también aportando a la sociedad, como usted lo decía, Osiris, en proyectos de beneficio para la comunidad. Los hemos visto reparando escuelas, los hemos visto reparando sedes policiales, los hemos visto limpiando las calles, limpiando las playas. Bueno, ahí los tenemos de nuevo en la pantalla. Sin duda. Los hemos visto construyendo viviendas, los hemos visto en el tema de los hospitales, una labor titánica que se realizó para que los hospitales estuviesen listos también para recibir a todos los enfermos en el marco de la pandemia. Y bueno, todavía seguimos reparando. Todavía es correcto. Y diferentes convenios que se han realizado con otras instituciones, como ya lo mencionaba usted, Osiris, con la Dirección General de Migración y Extranjería. También los vemos a diario con sus herramientas aportando para la reconstrucción y mejoramiento del recinto que recibe a los compatriotas retornados. Sin duda. Es increíble el trabajo que realizan. Bueno, y la población debe de saber de que no solo tiene que quedarse con el trabajo penitenciario, que palpablemente y visualmente, obviamente, lo está viendo en las comunidades, en los diferentes lugares, sedes policiales, entre otros que hemos mencionado, sino que también están trabajando dentro de los centros penitenciarios. Ya. ¿Y por qué lo menciono así? Bueno, parte es un convenio que hemos firmado hoy con el INDES, con el presidente del INDES, Yamil Bukele. Ya hicimos un recorrido de ver las primeras ya entrega de camisas, uniformes para todas esas 262 escuelas deportivas que se van a hacer del convenio que existe entre el INDES y la Liga. Y es muy importante, imagínate el mensaje que le estamos dando a todos esos jóvenes, y nosotros se lo decíamos con Yamil la vez pasada cuando fuimos a hacer esto. Imagínense el trabajo que esto obviamente les beneficia al privado de libertad en razón de que eso le conlleva a progresar dentro del sistema progresivo de la cárcel, pero es muy importante también destacar que ustedes, les decíamos a los mismos privados de libertad, con estos uniformes le pueden estar cambiando la vida a una persona en riesgo dentro de una comunidad. Osiris, y para poner en contexto a nuestros amigos que nos están sintonizando sobre justamente este convenio que se firmó, y bueno, hoy hicieron un recorrido, me parece, y es para ponerlos en contexto, es acerca de la producción de uniformes que van a utilizar en el programa llamado La Liga, Valores y Oportunidad, y estos van a estar siendo elaborados justamente por privados de libertad que forman parte de este programa Cero Ocio de la Dirección General de Centros Penales. Vamos a ver la nota y continuamos conversando. Excelente. Una más. Este es el penal La Esperanza, o conocido como Mariona. Al interior de este recinto, los internos realizan diversidad de actividades como parte del plan Cero Ocio. La elaboración de uniformes para el INDES es una de las acciones que mantiene distraídos a los privados de libertad. Son más de 22.000 piezas de indumentaria deportiva que deben elaborar. Solo en la confección de uniforme, como lo mencioné anteriormente, son 22.000 piezas. Son 2 sets de uniformes que llevan no solamente el de los jugadores y jugadoras, sino el del tortero, el de los entrenadores. Yamil Bukele dijo que con el apoyo de la Dirección de Centros Penales se está ahorrando más de $1 millón. Por su parte, Osiris Luna dijo que además de apoyar al INDES, se trabaja en la rehabilitación de los privados de libertad. Porque nosotros solo tenemos que invertir en la materia prima y sin ningún costo Centros Penales está produciendo, es decir que vamos a tener un ahorro aproximadamente entre un 55 y un 60%. Estamos haciendo prácticamente que un privado de libertad verdaderamente pueda desarrollar una habilidad, pueda trabajar dentro del sistema penitenciario. En el mes de febrero iniciará la entrega de los uniformes de este proyecto denominado La Liga, que beneficiará a más de 20.000 niños. Víctor Hernández, Noticiero El Salvador. Osiris, veíamos las imágenes justamente de este convenio que se firmó entre Centros Penales y el INDES con este proyecto que se llama La Liga, Valores y Oportunidad, en la que ya lo escuchábamos también, se va a beneficiar a más de 26.000 niños que recibirán su indumentaria completa que va a ser elaborada por reos. Sin duda, bueno, en este caso
no solo abarca incluso el tema de la elaboración de los uniformes y donde 26.000 niños se van a ver beneficiados. En la primera etapa, Yamil lo mencionaba, son 80 municipios que se van a ver priorizados. Son 262 en realidad. Cada uno de los municipios del país va a tener todo su uniforme e implementación, obviamente, del convenio de este marco de la liga. Y nosotros, esta es una primera etapa, estos 26.000 uniformes. Posterior a este, continuamos los segundos y vamos a seguir elaborando y trabajando en esto mismo. ¿Por qué? Estamos haciendo todo este marco de estos convenios macro prácticamente con diferentes instituciones. No solo es el ahorro, que es muy importante, obviamente, el ahorro estatal que se lleva en cuanto al trabajo penitenciario que ellos están realizando, sino también hay que ir más allá. El tema de la rehabilitación, el tema de que le estamos enseñando un oficio prácticamente a una persona, que le estamos enseñando que también puede haber mucho más allá, obviamente, de solo una mera estancia en la cárcel, y que si continuara con ese ocio, obviamente todo su esfuerzo lo canalizaran en cosas negativas. Claro. Todas aquellas escuelas del mal que existían antes, o las universidades que llegaban, las universidades del mal, que eran los centros penitenciarios, han cambiado. Nosotros tenemos al 100% de privados de libertad, 37.000 en el sistema, y el 100% tiene una actividad y asignación diaria dentro del sistema penitenciario. Ese es el plan Cero Ocio. Desde labores de limpieza, ornato, aseo, entre otras, hasta el trabajo penitenciario, que es el que estamos interno, que es el que estamos viendo ahorita. De hecho, le preguntaba a Osiris, ¿estas maquilas están dentro de los recintos penitenciarios? Sin duda, esto está dentro de y es parte de algunas que tenemos en realidad. Está en Apanteos, tenemos en Ilopango, tenemos en Mariona, en La Están Esperanza. equipadas con todo lo necesario, es decir, Sin duda. Y no solo eso, también nosotros tenemos algunas de bambú, creo que también veíamos algunas imágenes ahí, tenemos carpintería y tenemos una serie, obviamente, de oficios a los cuales les estamos enseñando para que no haya ni un solo privado de libertad que no esté, primero aprenden teóricamente el oficio y posterior pasan a la práctica, obviamente, que es donde estamos viendo ahí diferentes acciones que están realizando, desde pintura, entre otros. Es más, hoy tuvimos con el Ministerio de Cultura una exhibición de una galería de arte en ex casa presidencial, arte elaborado por los privados de libertad, desde dentro de las prisiones. Eso es muy importante, porque estamos poniendo en contexto todo el trabajo que se está realizando. Nosotros también ya tenemos una sala de ventas que está a la par de la emisión de antecedentes penales en San Salvador, en donde también la población puede ir a adquirir cada uno de los productos que hacen dentro de las cárceles. Lo novedoso, el 100% de privados de libertad en una asignación diaria. ¿Por qué? Porque antes, ¿qué pasaba? Dentro de las cárceles que teníamos ocio, teníamos de que llegaba un privado de libertad, una persona ya condenada, se topaba con otro que ya tenía más de 10 años, 20 de estar ahí, y que tenía ya una camándula de delitos en su historial, y este que venía tal vez por un delito menor, venía y aprendía mucho peores cosas. claro. Y salía prácticamente diseñado para hacer el mal. Hoy, ¿qué estamos haciendo? Todos tienen que estar en una actividad diaria, sea de trabajo productivo como lo que tenemos con el INDES, y te lo digo, por eso mencionaba más allá del ahorro, a una persona que nosotros le estamos enseñando un oficio, el día de mañana, cuando salga y ya esté dentro de su estancia de resocializar, de volver otra vez a la sociedad, esta persona ya va a poder tener un oficio el cual puede desempeñar de una forma en la que dentro de la prisión no solo lo aprendió teóricamente, sino prácticamente. Por supuesto, y es la garantía con la que podría sobrevivir, ¿no? Podría llevar el sustento a su familia. Y es súper interesante porque hay un aspecto importante en observar, por ejemplo, a los reos en el tema de la reconstrucción o mejoramiento de celes policiales. Es hasta irónico, pero existe. Nosotros los estamos capacitando ahorita, estamos capacitando albañiles, maestros de obra, ayudantes de albañiles, fontaneros, carpinteros, y de estructuras metálicas también. ¿Por qué? Porque evidentemente, primero verificamos qué internos tenían una capacidad de estas fuera de las prisiones, cuando ellos estaban en libertad. Entonces, pusimos dentro de este núcleo de las personas que ya lo sabían
o al menos habían trabajado en algún momento alguna de estas actividades. Y dos, nosotros obviamente trajimos gente especialista y empezamos a enseñar a cada uno de ellos, teóricamente. Posterior de esto, se trabaja dentro de las cárceles y el que ya tiene una baja peligrosidad, como te digo, está en fase de confianza, ya esta persona puede optar obviamente por este tipo de trabajo que puede salir al exterior. Imagínate una persona que sale al exterior prácticamente a diario. Estamos sacando un poco más de 2.000 privados de libertad, si solo 1.500 ahorita tenemos en el tema del PES, en la entrega de los paquetes, obviamente, y tenemos cerca de 1.000 privados de libertad que están trabajando en la reparación de sedes policiales y otras que hemos dicho. Incluso hay una que no habíamos mencionado, tenemos un convenio también con Bienestar Magisterial, en donde estamos haciendo cada una de las policlínicos, en donde llegan los maestros y se les entregan, pasan consulta, entre otros, y también estos estamos acomodando uno por departamento. Son 9 casas comunales también, que a petición de las mismas comunidades, Gobernación pone el material y nosotros la mano de obra. Generalmente un ahorro puede andar entre cerca del 40% que nosotros pongamos la mano de obra, y eso sirve, obviamente, dinamiza, uno, que estamos beneficiando a la población, pero dos, y eso me gusta ponerlo mucho en contexto, y sé que es complicado, pero hay que entenderlo y hay que verlo así. Esto le sirve al privado de libertad para que él pueda avanzar en sus diferentes etapas dentro del sistema. Aparte de que se aplica, obviamente, el beneficio que lo dice la ley penitenciaria del 2x1, que un día trabajado es por 2 de rendición de pena. Y justamente podemos conversar aprovechando, Osiris, que lo tenemos acá con nosotros, aparte de este programa Cero Ocio, el trabajo en general de este centros penales como uno de los pilares que sostiene y que es fundamental para la efectividad del Plan Control Territorial, por ejemplo. Sin duda, y es que este plan no se hubiera podido hacer si antes no teníamos el orden, control y disciplina de los centros penitenciarios. ¿Se puede decir que se ha retomado por completo el control en los centros penales? El 100% del control, el orden y una disciplina verdadera dentro de los centros penitenciarios. Esto lo menciono de esa manera porque cuando inicia el Plan Control Territorial, el presidente nos da una serie de asignaciones para hacerla dentro de las cárceles, y la primera asignación que nos da es el bloqueo efectivo al 100%, medido diariamente de las señales con la CIGET, del bloqueo de la señal. Que no salga una sola llamada desde las cárceles hacia el exterior. Si vemos incluso los números con los cuales hoy estamos viendo la reducción del tema de extorsiones, a diferencia incluso del año anterior, hoy tenemos cerca de un 43.5% menos extorsiones. ¿Por qué? Obviamente, antes eran los centros penitenciarios, los grandes centros de operación de cada una de estas pandillas, en donde ellos lo que iban a hacer era tener el control y seguir mandando desde dentro cómodamente, porque las administraciones anteriores así los dejaban y ellos podían seguir, obviamente, haciendo esas llamadas y todo. Nosotros bloqueamos la señal con la CIGET, con el superintendente, seguimos haciendo las diferentes mediciones. De hecho, Osiris, el pasado viernes acompañamos a una de esas verificaciones que se hacen regularmente. ¿Van a continuar entonces? Sin duda, no, son diarias. Prácticamente se sacan diferentes centros penitenciarios diariamente, esto en compañía de la Policía Nacional Civil, en compañía del Grupo de Operaciones Penitenciarias y en conjunto de los técnicos de la CIGET, en donde llega de esta manera a supervisarse, no solo remotamente, sino también físicamente, de que el bloqueo es efectivo. No solo fue el bloqueo de señal, sino también el señor presidente nos da una asignación, y para romper con las escuelas del mal, verdaderamente, que eran estos centros penitenciarios, hicimos cerca de 10.000 traslados en menos de 3 meses. ¿Qué comprendieron esos 10.000 traslados? Hoy lo podemos explicar muy holgadamente, porque obviamente los temas de seguridad, mientras se están desarrollando, deben de manejarse bajo la secretividad que debe de hacerse. 1. Separamos al pandillero activo, al pandillero retirado, al de crimen organizado y al reo común, porque mezclados, obviamente, va siempre a haber una coacción entre el más fuerte contra el más débil. Entonces, el pandillero activo lo mandamos a las cárceles de seguridad y máxima. Al pandillero retirado también cárceles de seguridad, porque evidentemente debe de tener un régimen de seguridad. Y los de crimen organizado
también en un régimen de seguridad. Dejamos en los regímenes ordinarios y obviamente dentro de este sistema progresivo a todos aquellos personas que son comunes, por así decirlo, que no pertenecen a ninguna organización delictiva, que no pertenecen a crimen organizado o pandillas. ¿Por qué lo digo de esta manera? Es que una persona que está dentro del crimen organizado puede ser incluso más letal que alguien que está dentro de una pandilla y viceversa. Porque para las pandillas el modus operandi obviamente es delinquir y tener eso sobre la población salvadoreña. Entonces separamos estos grupos, pudimos trabajar muy fácilmente dentro de la separación con diferentes tipos de programas que se tienen que dar a cada una de las poblaciones, pero en caso del trabajo penitenciario y el plan cero ocio, en cuanto al trabajo dentro y fuera, lo estamos trabajando con la población común. Eso fue muy importante. Esta separación que realizamos al inicio, que muchos criticaron, pero es que había que romper con las mafias que existían desde la tregua, cuando Mauricio Funes los mezcló, los sacó de Zacatrás y empezó a mandarlos a los diferentes a las demás cárceles. Entonces teníamos que volver a tener el control de estas cárceles. Y hoy tenemos el 100% de ese control. Mantenemos también constantes las requisas generales y obviamente selectivas, en donde estamos evitando la comunicación interna y hacia el exterior de la prisión. Estamos haciendo diferentes medidas para cuando una persona, previo a que ésta salga de prisión, nosotros lo aislamos y también tenemos parte de que para que éste no pueda seguir manejando un flujo de información hacia el exterior. Es complicado, sin embargo, nosotros estamos trabajando de manera articulada con la Policía Nacional Civil, con las diferentes inteligencias del Estado y vamos a seguir trabajando de esta misma manera. Hay otra cosa que también merece la pena consignar y es que durante esta última administración no se han observado amotinamientos, por ejemplo. Sin duda, no hemos tenido ningún tipo de amotinamientos, pero esto es por la verdadera clasificación que estamos haciendo y los diferentes regímenes que tenemos. También debo decirlo y felicitar a todo el cuerpo de agentes penitenciarios que tenemos, al grupo de operaciones penitenciarias que están haciendo un gran trabajo, en donde, ¿por qué no hemos tenido ningún tipo de enfrentamiento entre la administración y evidentemente entre los internos? Porque al inicio nosotros obviamente tuvimos que controlar las cárceles, incluso tuvimos que poner algunos estados de emergencia, si se recuerdan en algún momento, en donde incluso algunos jueces no estaban de acuerdo, pero era necesario. Teníamos que borrar todos los grafitis de las cárceles. Las cárceles estaban llenas de grafitis alusivos de maras y pandillas, donde decían que ellos tenían el control. Nosotros lo borramos porque evidentemente el control de las cárceles lo tiene el Estado. Y hicimos que ellos mismos fueran quienes lo hospitaran. Y ahorita ni una sola cárcel, ni en ninguna sola cárcel existe un solo grafiti. Pusimos cerca de 27 reglas en las cuales obviamente de una disciplina y esto, te lo digo, fue creando el hábito, obviamente, en donde se tenían que seguir las diferentes reglas, las cuales son prácticamente, uno, obviamente, el respeto a la autoridad, dos, hacer los diferentes tipos de actividades y consignas que se le dan dentro del horario tipo que debe de haber. Esto no me lo estoy inventando, lo mismo lo dicen los equipos técnicos criminológicos, que tienen que tener cada interno un horario tipo, y también el evitar el ocio es sumamente importante, porque el interno no solo pasa pensando en hacer el mal, en cómo dañar a la administración, en cómo lograr un amotinamiento, sino que verdaderamente se está dando las diferentes pautas, las reglas en las cuales un privado de libertad no debe sobrepasarse, y a la vez se le dice, este es el camino que tú puedes llevar para que puedas tener una rehabilitación efectiva. A ver, y para terminar, me gustaría conocer un poco cómo ha manejado la Dirección General de Centros Penales el tema del COVID-19 en los recintos penitenciarios. Bueno, eso es un tema, te lo digo, que desde que nos dio la asignación el señor presidente, trabajamos en conjunto con el Ministerio de Salud, elaboramos un protocolo incluso de trabajo, no solo con ellos, sino que también con la Policía Nacional Civil por el tema de las Bartolinas, y asimismo hicimos un protocolo con CICR, la Cruz Roja Internacional, quien nos ayudó muchísimo dentro del marco de la pandemia. Nosotros dejamos solo 2 centros penitenciarios en los cuales todo caso sospechoso o positivo de COVID, nosotros lo sacamos y lo aislamos por el tema de salud,
dentro de estos dos grandes centros teníamos todo el tema de medicamentos. Gracias al Ministerio de Salud pudimos dar una atención efectiva. Llegamos a tener cerca de 1.800 casos sospechosos y cerca de 160, fracción un poco, ahorita 166, si no me recuerdo, 67, que fueron casos positivos, diagnosticados positivos con PCR positiva de COVID. Obviamente tuvimos recuperados 99.9%, solo una persona sí falleció, pero no falleció dentro del recinto carcelario, sino que estaba ya, incluso no solo en estos centros que teníamos nosotros, sino que ya había pasado a atenderse dentro de la red hospitalaria. Ya. Entonces ahí pudimos garantizar el tema de derechos humanos. No solo en el tema de COVID garantizamos el tema de derechos humanos. Ahorita nosotros tenemos 3 centros especiales. 3 centros especiales en donde nosotros hemos separado de toda la población el tema de tuberculosis. Cuando nosotros agarramos en esta administración las cárceles, habían 2.800 casos de tuberculosis y nunca la controlaron. A este día tenemos 17 penales libres de tuberculosis. Tenemos 490 casos y vamos en reducción. En 6 meses le vamos a dar una gran noticia donde no va a haber tuberculosis ya en el sistema penitenciario. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dando muy buen tratamiento con la unidad especializada del MISAL. Tenemos un centro donde estamos todos atendiendo en fase 1 de tuberculosis y fase 2 de tuberculosis y a toda la población en general. Y asimismo tenemos un centro especial en donde tenemos a todos los psiquiátricos. Esto es muy importante por el tema de derechos humanos y nosotros estamos dándole una atención muy personalizada en eso. Y igual con el tema, debo decirlo, de los que tienen enfermedades como, terminales como cáncer e insuficiencia renal crónica. Eso te lo digo como sistema penitenciario en la región. Estamos obviamente despuntando en este tema de derechos humanos. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias, Osiris, por venir acá a nuestros estudios y compartir con nosotros el trabajo que está realizando desde centros penales. No, muchas gracias a ti, a todas las personas que nos han sintonizado. La verdad, el tiempo se nos queda corto, pero que Dios los bendiga y obviamente se les desea lo mejor. Sigan las medidas de salubridad. Tenemos que saber que seguimos la pandemia. Y lo mejor es que hay que cuidar a toda nuestra familia. Habrá otra oportunidad para que continuemos conociendo más sobre esos proyectos exitosos que se realizan. Sin lugar a dudas. Muchas bendiciones. Muchísimas gracias, Osiris.